Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Feedback Comunicación Empresarial. Soy Andrea Villalobos, productora del programa, y hoy tenemos a una invitada muy especial con quien conversaremos sobre el tema los nuevos medios de la comunicación interna. Ella es Vanessa Rosenthal, comunicadora de la Universidad de Buenos Aires y madre de 3 hijos. Actualmente se desempeña como especialista en comunicación interna e interpersonal en Trendset Consultores. Vanessa es especialista en el diseño de grandes experiencias para empleados, colabora con la gestión del compromiso, capacita a líderes y mandos medios y tiene un amplio conocimiento de las tendencias en comunicación interna. Bienvenida, Vanessa. Encantados de tenerte en el programa. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Vanessa, por aceptar esta invitación. Y para comenzar la entrevista, quería preguntarte, tenemos entendido que la comunicación interna es pieza clave en las organizaciones y presenta retos constantes conforme van pasando los años. ¿Cuáles consideras que han sido los cambios más significativos en su gestión en estos 2 últimos años que han sido un poco atípicos? Sí, totalmente. Muy atípicos. Creo que todos los que hoy estamos en este planeta no hemos pasado en nuestras vidas por estos 2 años tan atípicos en general y en particular en lo que tiene que ver con el ámbito de la comunicación interna. Eh, digamos, creo que en el mundo organizacional, la gestión de la comunicación propiamente dicha hacia adentro empezó a ser un poco más protagonista, justamente producto de la pandemia y de las necesidades de llegar y estar más cerca de la gente, ¿no? Eh, este contexto ha hecho inevitablemente que necesitemos acercarnos a las personas, conectarnos más con quienes trabajan en las organizaciones, porque de un día para otro, como todos sabemos, tuvimos que irnos a nuestras casas, salvo las empresas u organizaciones esenciales, y aún así, en esos casos, algunos se iban, otros se quedaban con este mix de diferentes posiciones, con lo cual la comunicación interna pasó a tener un rol protagónico en términos de llegar a la gente en cuanto a necesidad, ¿no? De estar más cerca, pero de acompañarlos, de conectar con personas que tuvieron que adaptarse a otro estilo de vida y tener su casa y su familia y su trabajo todo en el mismo lugar. Y entonces, principalmente en cuanto al gran cambio, empezar a tratar de abrir espacios de escucha y de conversación, ¿no? con las personas, tanto de temas laborales como de extra laborales, dar la posibilidad de que la gente pueda expresarse, de que pueda ser escuchada, porque realmente fue y es una necesidad que se manifiesta y donde la comunicación interna desde la gestión empezó a encontrar su lugar y se posicionó en este rol para permitir justamente que la gente esté más comprometida, que las personas se sientan más parte de la organización, no solo por estar lejos físicamente, sino también por estar en un contexto donde los miedos, la incertidumbre y, y bueno, todo nuevo para todos. Entonces, me parece que esto es principalmente lo que sucedió con la comunicación. ¿Me querías decir algo? Sí, lo que mencionas en realidad es súper importante porque en realidad hay muchas empresas, por lo menos acá en Perú, que no tenían muy bien desarrollada esta comunicación interna y el trabajo híbrido, remoto, de repente presencial, en una coyuntura bastante complicada donde todo era muy incierto, ha tomado un rol bastante protagónico, ¿no? Y ahí justo quería ir a la siguiente pregunta, que en realidad, como te comento, por lo menos aquí en Perú, no sé si también allá en Argentina, habían empresas que de repente no la tenían muy bien desarrollada la comunicación interna. ¿Cuál en este caso es un punto de partida importante para tener una gestión adecuada de la comunicación interna frente a trabajadores que quizás no han estado acostumbrados a ello? Claro. Bueno, como te decía, inevitablemente hubo que empezar a trabajar, tanto para las que lo tenían ya un poco más implementado como para las que todo esto era algo nuevo, ¿no? Y a veces sin recursos físicos, humanos, económicos, pero había que empezar a trabajar. Y el primer punto para poder empezar a trabajar en este contexto mucho más, pero en cualquier contexto, ¿no? Aquella organización que no tenga nada implementado en comunicación interna, yo creo que es empezar por escuchar.
escuchar a los colaboradores, escuchar cuáles son sus motivaciones, sus preocupaciones, ¿no? Qué dicen, qué sienten las diferentes personas. Después uno verá a través de qué canal o a través de qué metodología podemos llegar a hacer esto, porque no es lo mismo si estamos presencial que si estamos virtual, y hasta podemos jugar con un mix, ¿no?, de metodologías para escuchar, desde pequeñas encuestas de pulso, hasta que son muy, muy cortitas, muy pequeñas, hasta un focus group, digamos, ¿no?, presencial o virtualizado, pero lo importante es abrir estos espacios y entonces empezar a escuchar qué cree, qué piensa, qué siente y qué necesita ese colaborador. Ese creo que es el primer punto. Ahora, no tenemos presupuesto porque queremos hacer, gestionar comunicación interna. Se puede de todas maneras desarrollar, empezando por pequeñas acciones, aquellas que sean factibles de poder ser realizadas sin alto presupuesto o sin presupuesto, y trabajar un poco con pequeños productos, ¿no? Con esto del mínimo producto viable, que se trabaja mucho en la agilidad, ¿no? El MVP o Exacto, mínimo producto viable, empezar a claro. hacer pequeñas acciones que puedan demostrar que la gente se siente escuchada, acompañada, pero también que después se gestiona o se acciona en función de esa escucha, para poder empezar a implementar algunas acciones de comunicación interna, ¿no? Y por supuesto que también diría yo, con un acompañamiento a los líderes también en estas circunstancias. ¿En qué términos? Si todavía no hemos trabajado nada en la gestión de la comunicación interna, empezar a acompañar, a reforzar las habilidades de comunicación de quienes tienen equipos o quienes coordinan equipos de trabajo, para que ellos también sean los promotores de la comunicación ida y vuelta entre las personas que trabajan en una organización. Con lo cual yo empezaría por esto, si es que todavía no hicimos nada en comunicación interna. Perfecto, perfecto, Vanessa. Y mucho hablabas del tema de poder gestionarlo, ¿no? Es muy importante tener el tema de las acciones, qué es lo que se puede hacer, conocer a tu público, en este caso el público interno, pero ¿cómo podemos medirlo? ¿Cuáles son los indicadores que tú recomiendas importantes para medir realmente la comunicación interna y si el canal o el medio que estás utilizando es el adecuado para tu público? Bueno, el tema de la medición es todo un tema en sí mismo, un ámbito en donde en general los comunicadores que venimos de ciencias blandas nos cuesta un Ujú, poco más introducirnos, ujú. y donde creemos que tenemos que llegar a demostrar realmente cuánto contribuye la gestión de la comunicación interna en términos numéricos y económicos a los resultados organizacionales, y eso nos paraliza, ¿no? Porque parece como difícil, o no tan cuantificable. Por lo tanto, yo me haría, para empezar a medir y pensar en indicadores, empezaría por hacerme algunas preguntas, ¿no? Primero, ¿qué quiero medir? ¿Para qué quiero medir lo que quiero medir? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué resultado quiero alcanzar? ¿Cuál sería el éxito para decir que alcancé o no ese resultado, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que el comunicador interno no conoce bien qué es lo que piensan o cómo ven el tema de la medición quienes toman decisiones en la organización, porque eh, los comunicadores nos quedamos mucho con indicadores de medición de los medios, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánta gente postea en las redes sociales? O a cuántas ¿Cuántos personas comentarios? impactó, ¿no es cierto? Ujú, Exacto. ¿Cuántos comentarios? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos no sé, ujú, compartidos? ujú. Y no está mal porque cada una de las medios o las acciones tienen sus propios indicadores en comunicación interna, pero nos estamos quedando solo con algunos outputs y no pensamos en lo que se conoce como el outcome, que es, bueno, pero esto ¿para qué? ¿Qué impacto? ¿Qué me dice que entren 30 o 40 personas o que posteen 30 o 40 personas? ¿No? Entonces, entender realmente qué creen de la medición los que toman decisiones, ¿no? Y poder coincidir con esa visión para poder trabajar en conjunto en pos de la mejora del desempeño organizacional y no tanto de cuánta gente asistió al evento o si le gustó el catering o no le gustó después Exacto. del evento. No quedarnos solo con esos pequeños Ujú. indicadores, ver un poco más lo macro, ¿no? El impacto, medir el outcome y no solo el output
de lo que hacemos. Ese sería un poco, ¿no? Exacto, perfecto, Vanessa. En realidad, bastante interesante, ¿no? Porque muchas veces vemos en las encuestas que realizan estas preguntas que tú mencionas, ¿no? ¿Qué tal te pareció el catering? O qué tal te pareció el expositor en general, pero un poco también es ver qué es lo que se están llevando ellos de la acción que estemos realizando, ¿no? Ya sea grande, pequeña, mediana, en realidad creo que eso es bastante importante. Otra pregunta adicional que tenía Vanessa es, hablando de los medios, que también los mencionaste, muchas veces se piensa en un medio de comunicación que, bueno, que los medios en realidad se reducen solo a periódicos, redes sociales, correo electrónico, televisión, entre otros, pero cuando se trata de comunicación interna, ¿cuáles son los medios existentes que tenemos? Bueno, como medios, la realidad es que hay un abanico enorme de medios o de acciones más interpersonales. Claramente, por un lado, no todos son pertinentes a cualquier organización, en términos de que no todos aplican a cualquier organización. Y por otro lado, algo muy común es escuchar también a los que gestionan comunicación interna que trabajan con un abanico de 10 medios, 10 acciones. La realidad es que no se trata de una sumatoria de cantidad de medios o acciones, ¿no es cierto? Sino de elegir el que más se adapta a cada organización y yo diría a cada momento en cada organización. Justamente lo que yo decía es que hay que adaptar, ¿no es cierto?, a cada organización, no sé si eso se llegó a escuchar, y a cada Sí. momento esa parte, ¿no es cierto?, de cada Ujú, organización. Entonces, independientemente de esto, que es importantísimo, ujú. porque no es una cuestión de sumar ni de que todo adapte a todo, lo que decía es que en general hoy las personas priorizamos, los que trabajamos en organizaciones, priorizamos el cara a cara en términos de lo interpersonal, si tuviéramos que elegir cuál es el medio que más genera credibilidad, cercanía, puede ser mediatizado a través de la computadora, pero el cara a cara, presencial o mediatizado. También lo que comentaba es que las nuevas generaciones lo que buscan es mensajes rápidos, cortos, audiovisuales, puede ser un video corto, puede ser un podcast que es solamente auditivo, ¿no es cierto? Pero muy corto, muy rápido, muy concreto, y por ahí están pasando tal vez las tendencias o las necesidades actuales, pero no dejaría de lado, por supuesto, el resto de medios que hay que ver si se adaptan. De repente una buena red social interna no aplica a cualquier organización, pero sí a algunas, y bienvenido sea pensar en el modelo de democratizar la comunicación para que cada uno pueda ser protagonista dentro de una red social interna de su propia comunicación, ¿sí? O eventualmente operarios en una fábrica que puedan tener sus pantallas digitales, con lo cual no descartaría el resto de los medios de comunicación, sino pensaría un poco en, bueno, realmente quién es mi público interno y cómo poder colaborar para que fluya la comunicación en todos los sentidos. Entonces, en conclusión, lo que podríamos decir es que en realidad el medio de comunicación adecuado para cada empresa va a depender mucho de su tipo de público, ¿correcto? Sí, totalmente. Y además yo diría, no solo del tipo de público, agregaría también de qué queremos comunicar, ¿no? De los objetivos, Ujú. que eso me van a delimitar un poco el contenido. A veces nos endulzamos pensando en una red social, pero no pensamos cómo hacer un poco lo que sería el esqueleto de la red social o internamente para qué, cuáles son los objetivos. Lo mismo esto aplicaría a cualquier otro medio, ¿no? De repente creemos que una newsletter podría ser digital, un buen canal, pero ni siquiera pensamos el para qué, los objetivos, el contenido, las secciones. Y esto va de la mano, ¿no? Es como que el envoltorio, que sería el medio, no puede ir sin el contenido o sin los objetivos. Así que eso también delimita conjuntamente con el público al que se dirige el medio que vamos a seleccionar. Perfecto, Vanessa. ¿Y cuál consideras que es el error más grave que cometen los profesionales de la comunicación al momento de seleccionar el medio de comunicación interna que van a utilizar? Bueno, justamente creo que pensar que un solo talle sirve para todos y realmente esto no es así y creo que lo que tenemos que pensar hoy más que nunca es en segmentar, es decir, en pensar dentro de una misma organización cómo diferentes medios o acciones pueden ser útiles, necesarias, atractivas para algunos públicos y no para otros, y esta segmentación puede coincidir con el área o el sector, pero también puede coincidir con la jerarquía,
y a su vez puede coincidir con gustos, preferencias, entonces empezar a estudiar un poco lo que sería el Journey Map o el mapa, el viaje del colaborador en todas las instancias. Digo, no es lo mismo los que recién ingresan a una organización, Claro. los que están hace mucho, los que se van, y ahí empezar a ver cuáles serían esos cortes o esas segmentaciones que nosotros haríamos, alguna de estas, no todas, porque es imposible empezar a pensar, y eso nos va a ayudar a pensar entonces en medios más a medida. Un gran error es pensar que todos los medios tienen que ser masivos, tienen que ser para todos, todas las acciones para todos, y bueno, lo que funciona en realidad es lo que es más adaptado a cada uno, y las personas somos diferentes, así que eso es un gran error dentro de lo que es la gestión de la comunicación mediática. Perfecto. Y ahora que hablabas de los medios masivos, ¿no? ¿Qué tan factible o qué tan realmente efectivo es tener quizás un Instagram público o un Facebook público donde se comunique las acciones de comunicación interna o al menos un poquito de lo que se hace de forma interna en la empresa? Bueno, mucho lo llamamos acá marca empleadora, ¿no? Pero no sé qué tan realmente factible o qué tan importante y eficiente puede ser mostrar un poco de lo que se hace dentro hacia afuera. Es muy buena tu pregunta, Andrea. Hoy ya sabemos que las barreras entre lo interno y lo externo cada vez son más híbridas, Ujú. y está muy bien que así sea, con lo cual esto se traspasa a lo que tiene que ver con los medios de comunicación internos y externos, por ejemplo, los que tú has mencionado. Por lo tanto, yo soy muy partidaria de trabajar todo lo que tiene que ver con la marca empleadora, y la marca empleadora es trabajar en conjunto, es decir, si vamos a hablar de un LinkedIn o un Instagram o un Facebook, ¿por qué no transparentar y mostrar qué es lo que se hace adentro, pero no desde un usuario corporativo u organizacional u oficial, sino justamente trabajando con quienes todos los días se desempeñan en las organizaciones para que puedan ser los portavoces, ¿no? Para que ellos mismos tengan ganas y proactivamente puedan aparecer y postear y contar lo que significa trabajar en esta organización, ¿no? Hoy es mucho más creíble cuando realmente un colaborador lo siente, lo expresa y lo comparte, que si es la voz oficial de la organización, y entonces trabajar en ese sentido. Así es. Perfecto, Vanessa. Tengo una última pregunta relacionada a un poco qué es lo que nos espera de la comunicación interna y de los medios, ¿no? Ahora considerando estas nuevas modalidades de trabajo, tenemos trabajo 100% remoto, 100% presencial, se está adaptando mucho el trabajo híbrido. ¿Cuál consideras que es el próximo paso en la evolución de los medios de comunicación interna? ¿Qué crees que nos espera en los próximos meses, en los próximos años o cómo esto podría ir evolucionando? Sí. A ver, vamos a hablar en líneas generales, por supuesto que después hay Ujú, particularidades que tienen que ver ujú. con el nivel de maduración de cada organización, ¿no es cierto? Y además, bueno, estamos haciendo un poco de visión futura, y uno Ujú, con esto claro. nunca sabe qué puede Ujú, aparecer. Pero en ujú, líneas generales, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que vamos hacia medios y una gestión de comunicación interna que involucre cada vez más al colaborador desde su protagonismo, desde su proactividad. Es decir, que abra espacios de escucha, que abra espacios de conversación, que provoque esas conversaciones para que el mismo colaborador sea el protagonista, quien pueda solicitar información, pero también brindar información al resto de los colaboradores. Creo que vamos a un modelo de descentralización justamente de la comunicación interna, que no esté en un área, en un departamento, sino que bueno, seamos todos protagonistas de la comunicación. Una comunicación interna interactiva, una comunicación interna virtual en cierta forma también, mucho más rápida, más ágil. Creo que vamos hacia ese camino. perfecto, Vanessa. Entonces, en realidad ha sido una entrevista bastante interesante. Hemos podido aprender la importancia de la comunicación interna, la importancia de poder escoger un buen medio, pero sobre todo lo importante que es aprender a gestionar la comunicación interna. Y así como queremos comunicarles algo al personal, a nuestro personal, a los colaboradores, también es importante escucharlos para ver que estemos realmente dando en el gusto y pudiendo cumplir sus expectativas en base a la empresa, ¿no? Es muy importante siempre hacerlos sentir bien. Muchas gracias, Vanessa, por compartirnos tus conocimientos y experiencia. Estamos muy contentos con tu participación y esperamos tenerte nuevamente en el programa en una próxima ocasión.
También los invito a todos a seguir a Vanessa en sus redes, en LinkedIn, donde comparte mucha información importante, y también seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales para que vean esta y otras entrevistas, así como otros contenidos de valor que generamos constantemente. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a ustedes, un placer, que sigan bien.